De los Hechos. Hechos, capítulo número 18, ¿verdad? 18, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 18. Y vemos en Hechos 18 un patrón, vemos un esquema de hombres y mujeres consagradas al Señor, en donde estos hombres oraban, estos hombres ayunaban, estos hombres vivían la palabra del Señor. Y así la iglesia crecía. Y vamos a seguir viendo más de estos hombres, de estos hermanos que nos enseñan y nos animan y nos desafían a agradar a nuestro Señor. Así que vamos a Hechos 18 y estuvimos viendo acerca de Pablo, que llegó a una ciudad, y ahí lo vemos en los primeros versículos, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba esta ciudad? Vamos a leer, versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía, carpas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y ahí versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y ahí nos quedamos la vez pasada, mis hermanos. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Pablo llegó a Corintio. Pablo comenzó a nuevamente seguir el mismo esquema. ¿Cuál era este esquema que tenía? Primero a los judíos, después a los griegos. Y por eso Pablo iba a las sinagogas a predicar la palabra del Señor. Entre tanto, dice que ahí en el versículo conoció a 2 hermanos. Estos hermanos, uno se llamaba Aquila y el otro Priscila, ¿verdad? Y entonces Pablo comenzó y también, también se juntó ¿quién llegó? 2 de sus amigos, hermanos, puedo decir estos amigos de batalla, Timoteo y Silas. Y dice que él estaba por entero entregado a la palabra del Señor. Estaba enseñando la palabra del Señor. Pero los judíos o los judaítas, estos judíos que estaban y ponían mayor énfasis en qué cosa, en la tradición de los hombres, esta tradición oral, esta tradición de los hombres. ¿Y qué hicieron? Dice el versículo 6, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y ahí Pablo, ¿qué dijo? Ya no voy a ir a los judíos, ahora voy a ir a los gentiles. Pero Dios es misericordioso, Dios es soberano,
providencial y justamente lo lleva a la casa y este hermano, dice el versículo 7, y saliendo allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Con toda su casa, Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, vemos aquí a Pablo diciendo, ya no quiero ir a los judíos, ahora me voy a los gentiles, pero Dios lo lleva nuevamente a la casa de este hermano llamado, o de esta persona llamado Justo, pero al lado quedaba una sinagoga. ¿Y qué dice? Y Crispo, versículo 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Y muchos. Ahora, importante acá porque Crispo creyó. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Entonces Pablo fue obediente, se convirtieron personas. Pablo volvió al esquema, a lo que el Señor decía, primero al judío, y mucha gente se convirtió. Versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Y bueno, y si seguimos leyendo, vemos que Pablo estaba ahí predicando, y vamos al versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, otro principal, otro líder de una sinagoga diferente, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces vimos cómo los romanos estaban lejos de la palabra del Señor, cómo vemos a una persona, Galión, ¿verdad?, que tenía y quería agradar más a los hombres antes que a Dios. Y vamos a empezar en el versículo 18. Entonces Pablo, enseñando la palabra del Señor, dice 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces estaba Pablo, se quedó ahí algún tiempo, y dice que habiéndose rapado en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Importante acá, mis hermanos, porque en Números capítulo 6 habla del voto nazareo. Lo más probable que sea ese voto, el voto nazareo, que era un judío que se consagraba al Señor, y parte de la consagración era de que el cabello creciera. Entonces, usted lo puede leer ahí en número 6, pero para entregar el voto, ya cuando entregaba el voto, ya cuando entregaba esta consagración, tenía que raparse la cabeza. Ahora, importante, porque este voto era para tener una mayor comunión con el Señor. Era en el contexto de la oración. Hacían este voto para poder experimentar más la presencia de Dios, dedicándose a la oración. Ahora, interesante, porque vemos en la Biblia muchos mandamientos para los judíos. Escuché de un erudito o de un maestro que hay 613 mandamientos, y uno de ellos, ¿verdad?, o un mandamiento o este compromiso era el voto nazareo. Y leemos nuevamente en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, se despidió de los hermanos y navegó ¿a dónde? A Siria. Con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora, nosotros tenemos también varios hábitos, o podemos decir, en la Biblia habla acerca de el ayuno. En la Biblia habla acerca de que nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. En la Biblia habla de nosotros dedicarnos a la oración. Entonces, aquí Pablo estaba entregado a la oración, y en ese momento entregó el voto. Y en el versículo 19 hay un resultado. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga, se mantenía el mismo esquema, entrando en la sinagoga,
discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces aquí ya no hubo rechazo, sino, ¿qué decían estos judíos? Quédate con nosotros más tiempo. Dice que le suplicaban, le rogaban a Pablo que se quedase más tiempo con ellos. Pero él que dijo, no, ¿verdad? Él dijo, no. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si Pablo se quedaba un año y medio, puede quedarse más tiempo, 2 años, pero acá no se quedó, no accedió, y tenemos que preguntarnos el por qué. Versículo 21 dice el por qué, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Tengo que ir a celebrar una fiesta. La palabra es necesario, sin falta alguna, son palabras enfáticas, que yo guarde o yo celebre la fiesta en Jerusalén. Esta fiesta son las fiestas bíblicas, que tenemos varias de ellas en la Biblia. Y es muy importante estudiar cada una de estas fiestas, porque en Colosenses dice que estas fiestas son sombras del Mesías, del Salvador. Eso es muy importante, que nos enseñan mucho. Por ejemplo, vemos la fiesta de la Pascua. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Un animal era sacrificado. En vez de que murieran los primogénitos tenían que sacrificar un animal. Y esto hablamos en el tiempo cuando Israel estaba en Egipto, esclavizado. Y la sangre, ¿verdad?, en los dinteles hacía que el ángel de Jehová no matara a los primogénitos de los israelitas. Y así celebraban la Pascua. Ahora, esta fiesta es una sombra. En ese tiempo para ellos era una sombra en un futuro, porque tenía que venir el Cordero de Dios a morir en la cruz, derramando su sangre para no morir en nuestros pecados. Y eso lo hizo Jesús en la fiesta de la Pascua. Ahora, la fiesta de las primicias. También hay una fiesta de las primicias, ahí vemos en la Biblia. Bueno, nuestro Señor Jesucristo resucitó allí, en la fiesta de las primicias. Y también vemos que el derramamiento del Espíritu Santo fue en una fiesta que los judíos celebraban, que era la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, vemos que cada fiesta tiene un significado que nos apunta ¿a quién? A Cristo. Y tenemos que saber de estas fiestas. Y algunas fiestas, si no me equivoco, eran fiestas que tenían que hacerse ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Por lo tanto, Pablo estaba predicando la palabra. Habían muchas personas que querían escuchar a Pablo, pero en su mente Pablo, en su corazón era, yo tengo que obedecer a Dios. Tengo que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y es interesante porque aquí vemos en que Pablo estaba totalmente comprometido con el Señor, había hecho un voto, lo había entregado, la gente comenzaba aquí los judíos querían escuchar más, pero su corazón era obedecer a Dios, y él dijo, no accedió, no se quedó con ellos, sino que dijo, voy porque necesito celebrar la fiesta. Pero otra vez dice, volveré a vosotros si Dios quiere. Ahora, interesante, porque esta palabra, si Dios quiere, la podemos utilizar y vemos que puede ser un modismo solamente, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que para nosotros, si Dios quiere, no es un modismo, sino debe ser una realidad en nosotros. Porque si Dios quiere significa que todo depende de Dios. Nuestra vida depende de Él. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la voluntad de Dios. Por eso decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad. También porque es un testimonio que estamos sometidos a la voluntad de Dios, si Dios quiere. Y también porque todas las cosas dependen de Él. Y Pablo sabía y decía, si Dios quiere, voy a volver a vosotros. Por lo tanto, cuando una persona habla conmigo, si es un no creyente, yo puedo enfatizar estas palabras, si Dios quiere, pero a la vez puedo decirle,
si Dios quiere, porque... Y ahí le puedo predicar el evangelio. Bueno, me acordé ahora que cuando estaba predicando ahí en mi campo misionero, ¿ya? en mi box, en el campo misionero, personas dicen, hablando con ellos, me dice, bueno, nos vemos o en tal momento, si Dios quiere. Ellos dicen, si Dios quiere. Entonces ahí cuando dice, si Dios quiere, yo me tomo de eso y digo, ¿usted cree en Dios? Y me dice, sí. Y ahí comienzo a hablarles del Señor. Ahora, importante porque nosotros tenemos que saber que todo depende de Dios. Nuestro aliento de vida, todo depende del Señor. Y Pablo decía, si Dios quiere, volveré a vosotros. Y dice, y zarpó de Efeso. Ahora ahí zarpó, ahí salió de Éfeso, pero salió solo. ¿A quién dejó ahí? A Priscila ahí y Aquila, ¿verdad? Entonces dice que habiendo arribado, versículo 22, a Cesarea, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Ahora, interesante porque acá, ¿a cuál iglesia? Bueno, a la iglesia de Jerusalén. Entonces, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Y qué hizo? El hermano Pablo celebró la fiesta. Entonces cumplió, celebró la fiesta, le saludó, les deseó el bien a los hermanos de la iglesia. ¿Qué más dice? Luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí por algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Dice que después salió recorriendo por orden. Aquí la palabra orden habla de una secuencia. Recorrió por orden, consecuentemente, de acuerdo al diseño, de acuerdo a un propósito. ¿Cuál era el propósito? Visitar a las congregaciones, a la iglesia. Ese era el propósito. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Salió recorriendo por orden, consecuentemente, para saludar y animar a los hermanos. Lo vamos a ver. Dice, confirmando a todos los discípulos. Versículo 23. Confirmando a todos los discípulos. La palabra confirmar o confirmando habla de establecer, de fortalecer, de afirmar, ayudar a otros a echar raíces. ¿Sabe, mi hermano? El discipulado es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque yo necesito no solamente ganarlo para Cristo, es el Señor, pero Dios nos utiliza, sino también afirmarlo en la fe, que eche raíces, madurar en la fe. Y por eso dice que él confirmaba, dice el versículo 23, recorría por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando, estableciendo, haciendo que tengan estos hermanos una base firme en la fe para que ellos puedan echar esas raíces y poder seguir creciendo en el Señor, confirmando a los hermanos, estableciendo a los hermanos. Pablo quería ser de influencia a los hermanos para que puedan glorificar el nombre de Dios. Y por eso, mis hermanos, tenemos que crecer. Pero tienen que enseñarnos la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso tenemos este curso de hermenéutica, que va a haber 2 cursos. Si usted no puede el primero, puede anotarse para el segundo, pero este curso consta de 2 días, sábados. Si usted no lo ha hecho, puede anotarse con la hermana Sofía. Pero sí, seguimos con el mensaje. Lo más importante es hacer lo que hizo Pablo, ganarlos para Cristo, pero también afirmarlos en el Señor, en la palabra de Dios. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. O sea, era, ¿de dónde procedía? De Alejandría, ahí, de nacimiento. Natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. La palabra ahí elocuente habla de que él era elocuente en la oratoria. Habla de que era una persona que sabía comunicarse, sabía hablar. Era una persona, podemos decir, bien articulada, podía hablar con la gente. Era un maestro de la oratoria, muy elocuente. Pero también ahí, maestro de la palabra, era un maestro de la palabra, pero también algunos eruditos dicen que también puede significar que también era una persona muy letrada, muy estudiosa en la palabra. A lo mejor sabía algunos idiomas. Entonces, este Apolo era un hombre muy preparado. Era muy preparado, muy elocuente. Y no solamente eso, sino que era poderoso en las escrituras.
escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿La del Nuevo Testamento? No, porque no existía todavía el Nuevo Testamento ahí. Se estaba formando. Era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Poderoso en el hebreo, poderoso en el Antiguo Testamento. Fuerte, ¿verdad? Capacitado en las escrituras. Ahora, versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Este había sido entrenado, instruido, ha sido en el camino del Señor. La palabra ahí, Señor, habla de Curios, el Señor soberano, todopoderoso. Estamos hablando del Señor, el gran yo soy, Curios, el soberano. Ya entonces, que Apolos que estaba hablando la palabra del Señor, era un maestro elocuente en la palabra de Dios, era poderoso en las escrituras, era muy instruido en el camino del Señor, en los caminos del Señor, de Jehová el Señor. Y dice el versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso. Ahí la palabra habla de un espíritu ardiente, apasionado. Un hermano comprometido, o podemos decir un varón o un hombre de Dios comprometido en su fe. Entonces era un espíritu, tenía un espíritu fervoroso. Hablaba o estaba hablando y enseñaba o estaba enseñando diligentemente lo concerniente al Señor. Enseñaba cuidadosamente, con exactitud, dice ahí la palabra diligente, habla con exactitud, con precisión, cuidadosamente lo concerniente al Señor. Ahí la palabra Señor es la palabra curios también. Ahora, interesante porque nosotros tenemos que ser estudiosos en la palabra del Señor. Y si usted tiene una nueva traducción viviente o una Biblia de las Américas o alguna otra Biblia diferente a la Reina Valera, la mayoría lo traduce ahí, que es diferente a la Reina Valera, lo traduce como no como el Señor, sino como Jesús. Dice así, de esta manera, dice, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. No habla Señor, perdón, no al Señor Jesús, sino lo concerniente a Jesús. Cambia la palabra Señor con la palabra Jesús. Y la pregunta, usted me dirá, pero ¿habrá alguna... ¿habrá algo importante en este cambio? Bueno, tenemos que preguntarnos si Apolo era o no creyente. ¿Ya? Esa es una pregunta importante. ¿Era o no creyente? Esa es una pregunta importante. Porque dice que era un hombre elocuente en la oratoria, era un hombre entrenado en las escrituras, instruido en los caminos del Señor, pero la pregunta es, ¿era creyente o no? Es una muy buena pregunta. Ahora dice que él enseñaba diligentemente a los caminos del Señor, y la Reina Valera, donde se traduce los manuscritos del Textus Receptus, la mayoría de las Biblias utilizan dos podemos decir, manuscritos o códices. Uno que es el Textus Receptus y el otro es el Alejandrino. Y bueno, este Alejandrino viene de dos autores principales, Nestlé y Alan, y el otro es el Textus Receptus, ¿ya? Entonces, algunas Biblias toman de estos manuscritos, de este códice, que es el Alejandrino, y otros lo toman y lo traducen del Textus Receptus. Ahora, el Textus Receptus de la Reina Valera lo traduce como Señor, pero los otros textos que ya mencioné mencionan ahí Jesús. Entonces, si habla de Jesús, parecería que está hablando un hermano cristiano, porque está hablando de todo lo concerniente a Jesús. Aunque solamente, y ahí viene el versículo 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, mis hermanos, esto es importante. En el capítulo 19, que se va a ver el próximo domingo, vamos a ver que algunos judíos no eran creyentes, pero sí eran bautizados y habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero no eran creyentes. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19 de Hechos. Y que después recibieron al Espíritu Santo cuando conocieron a Jesús. Ellos solamente conocían el bautismo de Juan. Esto lo vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 19. Estos judíos que se habían arrepentido, habían escuchado el arrepentimiento, el bautismo de Juan, no eran creyentes, y en el capítulo 19 vamos a ver que ellos conocen a Jesús
y reciben al Espíritu Santo. Es un bautismo del Espíritu Santo. Entonces acá, interesante, porque acá vemos que ¿qué enseñaba Apolos? Lo vamos a leer nuevamente. Este había sido instruido en el camino del Señor, versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estamos hablando, y en lo que yo veo, se trata no habla de Jesús, sino habla de Jehová, el Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Ahora, sigamos para poder ahí afirmar un poco lo que estoy diciendo. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Entonces hacía lo mismo, hablaba en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Aquila y Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y estamos hablando acá de dos hombres, amigos de Pablo, que escucharon a Apolos, dice, y comenzó a hablar con denuedo a Apolo. ¿Y qué hicieron Aquila y Priscila? Cuando le oyeron, ¿qué hicieron? Lo tomaron aparte. ¿Y qué hicieron ahí después? Le explicaron más precisamente, más cuidadosamente, más exactamente el camino de Dios. O sea, en otras palabras, lo discipularon. Lo evangelizaron y lo discipularon. Imagínense a un maestro en la oratoria, podemos decir instruido en el Antiguo Testamento, y de repente, cuando conoce al Señor, como veíamos antes, tiene esta pasión por seguir predicando la palabra, y todo lo que aprendió lo lleva a Cristo, y en ese momento tiene un conocimiento muy fuerte por todo lo que había estudiado, pero ahora ya tiene esa base de ser un hijo de Dios y de que todo se cumple en Cristo. Por lo tanto, en ese momento dice que lo tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios, lo discipularon, y el versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces dice que él, pero queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ahora también se puede traducir, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos escribieron y animaron a los discípulos que le recibiesen. También se lo puede traducir de esa manera. Pero en otras palabras, aquí, ¿qué quería hacer Apolo? ¿Ir a dónde? A Acaya. Y los hermanos quisieron, escribieron a los discípulos de allá para que le recibiesen. La palabra recibir habla de bienvenida, darle la bienvenida, abrirle las puertas de su casa. Aquí importante, mis hermanos, porque hemos visto de que, y cantábamos, que nosotros somos un cuerpo, mis hermanos. Y cada uno de nosotros tiene por lo menos un don que Dios nos ha dado. Por lo tanto, yo necesito de usted necesita de otro hermano, y todos necesitamos porque somos un cuerpo. ¿Se acuerda que Pablo, cuando estaba en Atenas, estaba solo? Bueno, pero cuando llegaron los hermanos, Pablo comenzó y siguió adelante predicando la palabra del Señor. Un pastor decía, nunca hagas el trabajo solo, siempre tienes que hacerlo. Somos un equipo, siempre en equipo. Por lo tanto, Felipe, Cristian, cada uno de ustedes, mis hermanos, todos nos necesitamos. Mi hermano, no hay jerarquía. Cada uno va a recibir conforme al don o a los dones que el Señor nos ha dado. Y de acuerdo a esos dones, Dios nos va a premiar. No, aquí no hay jerarquía. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos puso que nosotros hiciéramos. Por lo tanto, importante, hermano, acá, porque acá vemos a Aquila y Priscila, ¿qué? Discipulando, animando. Vemos acá estos hermanos que decían, Apolo, ¿quieres ir a Acaya? Bueno, vamos a escribir para que te reciban. O sea, siempre estaban trabajando en equipo. Somos una familia. Nunca debemos trabajar solos. Siempre nos necesitamos.
Y dice el versículo 27, y él queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, le desen la bienvenida, le abran las puertas, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice que fue de gran provecho, de gran utilidad a los que por la gracia habían creído. O sea, aquí Apolos fue de bendición a los hermanos. Les pudo hablar y les pudo animar acerca de Jesús. Ahora Apolo ya conocía a Cristo. Y aquí me hago la pregunta. Bueno, lo que les decía. Apolo sabía el Antiguo Testamento, y enseñaba correctamente el Antiguo Testamento, pero todavía le faltaba un poco más, ¿verdad? ¿Y qué era ese poco o qué era lo que le faltaba? Conocer a Cristo, porque le explicaron más exactamente la palabra de Dios. Y cuando Apolos conoció a Cristo, él quiso ir a Acaya, los hermanos lo recibieron y fue de gran utilidad a los que por la gracia habían creído. Y nosotros, mis hermanos, podemos ser de bendición y también recibir bendición de hermanos que se han preparado en la palabra de Dios. Versículo 28, porque con gran vehemencia, con gran intensidad, vigorosamente, ¿qué hacía Apolos? Refutaba, ahí la palabra refutar también podemos traducirla como convencía o probaba a los judíos públicamente, lo más probable ahí en la sinagoga, con todos los judíos ahí en la sinagoga, demostrando, la palabra es comprobando, demostrando por las escrituras, y esto es muy importante, mis hermanos, nosotros tenemos que siempre demostrar con las escrituras el evangelio. Mi consejo siempre tiene que estar basado en las escrituras. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser como los bereanos, escudriñando la palabra de Dios. Y aquí Apolos estaba refutando, convenciendo, probando a los judíos ¿con qué? Con las escrituras. No era su pensamiento, era la palabra de Dios, con las escrituras. Dice que él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Dice que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. Ahora, antes veíamos a Apolos que hablaba fervorosamente, que tenía un espíritu ardiente, que enseñaba lo concerniente al camino del Señor. Pero solamente dice, conocía el bautismo de Juan. Pero ahora vemos que ya no, la Biblia aquí dice que ahora que habla acerca de Cristo como el Mesías. Yo veo ahí un cambio. Veo que ahí Apolos ahora habla, como lo hace Pablo, acerca de que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Ahora, aquí veo dos cosas en la Escritura, mis hermanos. Primero veo el discipulado, tan esencial. Vemos a Aquila y Priscila discipulando a Apolos. Veo también a Pablo estableciendo y afirmando a quienes, a los hermanos, entrenándoles para que echen raíces. Veo acá también a Apolo yendo a Acaya y ¿qué haciendo? Era de gran provecho a los hermanos. O sea, veo acá no solamente el énfasis del evangelismo, sino del discipulado, mis hermanos, para poder crecer como pueblo de Dios. Pero también veo otra cosa, veo compromiso. ¿Se acuerdan de Pablo haciendo el voto nazareo? Ese compromiso con el Señor. Pablo quería experimentar más la presencia de Dios con la escritura y con la oración. Y recuerdo una historia de una joven que estaba en un grupo pequeño, no acá, sino en estos países difíciles de predicar el evangelio, perseguidos por causa de Cristo.
Entonces el grupo pequeño lo hacían escondidos, ¿ya? Escondidos. No era algo público, sino escondidos ahí. Que nadie se enterara. Muchos de esas reuniones la hacen de madrugada, mis hermanos. Tienen que ir de madrugada. Sacrifican su sueño, porque nadie debe enterarse, y van de madrugada a estos grupos pequeños a adorar al Señor. Porque no pueden descubrir que son cristianos, porque si son cristianos los encarcelan o los matan, o son perseguidos. Bueno, esta joven estaba ahí con otros hermanos predicando la palabra del Señor, o sea, escuchando la palabra del Señor, y de repente vienen los policías y entran con armas, y bueno, viene la persecución. ¿De qué manera? Ellos dicen, bueno, todos tienen que escupir la Biblia. Si escupen la Biblia, van a vivir. Si no la escupen, van a morir. Entonces un hermano se paró, le escupió, le dijo, perdóname, Señor, le escupió y salió, y no la mataron. Otra hermana le dijo, Señor, perdóname, le escupió y no la mataron. Pero una joven de 12 años, puede ser un poco más, ella en ese momento se arrodilló y comenzó a limpiar con su vestido la Biblia, llorando, diciéndole, perdona a mis hermanos. Y en ese momento ella dijo, no, no la voy a escupir. Y uno de los guardias, soldados o policías la mató. Pero ¿a qué yo voy? Que esta joven tenía un compromiso con el Señor. ¿Cuál era el compromiso? Mantenerse firme en la palabra de Dios. Porque ella agarró la Biblia y dice, no, no la voy a negar. Porque es todo para mí. Estuvo dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Y bueno, Pablo nos enseña este compromiso, Apolos, de ser hombres y mujeres comprometidos con la palabra del Señor. Yo veo eso. Tenemos que orar. Orar y diciéndole, Señor, quebranta mi corazón. Ayúdame a ser un hombre y una mujer que esté comprometido contigo, rendido a ti, totalmente a ti. Y es la única manera donde personas pueden llegar a Cristo y podamos crecer como iglesia. Porque hay mucha necesidad, mis hermanos. Mucha necesidad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Qué importante es el discipulado y qué importante es nuestro mayor compromiso contigo. Vemos a un Pablo donde él decía, ahora procuro predicar a Cristo y a este crucificado. Yo quiero que la gente vea a Cristo, no me vea a mí, vea a Cristo. Y para ello Pablo comenzó a buscar más de ti. Hizo un voto de consagración, decir, Señor, ayúdame a buscar más de tu presencia. Quiero conocerte más, pero también quiero que me utilices más. Y vemos resultados. Vemos que Pablo sigue predicando. Vemos que la gente quiere escuchar. Pero también vemos que aquí en Hechos este esquema se sigue cumpliendo. Hombres buscando de tu presencia. Hombres y mujeres diciendo, Señor, no que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hombres que ven que hay gente necesitando escuchar el evangelio y ser discipulados. Y que nosotros podemos ser esos hombres, ustedes hermanas, esas mujeres, donde podamos trastornar, donde podamos poner al mundo, comenzando con nuestro hogar, en nuestro hogar, comenzando en nuestro lugar de trabajo, para que así las personas puedan conocer el evangelio. Señor, comienza por nosotros. Tú quieres empezar en nuestros corazones. Obra y quebranta nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a depender de tu palabra. A cada día a estar orando y clamando. No permitas que sigamos iguales, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fervorosos, ardientes, apasionados por ti. Ayúdanos a glorificarte, pase lo que pase. Señor, no queremos ser iguales. Como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Señor, ayúdanos a hacerlo. Te necesitamos, no podemos. Solos no podemos, te necesitamos.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos.